Hola chicos, voy a explicarles la guía de grado séptimo sobre polígonos. Es una guía un poquito densa, entonces dijimos que le vamos a tomar para estas 2 semanas. Se las voy a explicar parte por parte. ¿Listo? Entonces, las líneas poligonales son aquellas líneas, segmentos, o sea que no llevan ninguna dirección y se pueden unir entre sí para formar una figura. Entonces pueden ser líneas poligonales abiertas o líneas poligonales cerradas. Cerradas es cuando forman un ciclo, como en este caso. Están todas unidas, entonces formaron un ciclo. Cuando están abiertas quedan de esta forma. Esas son las líneas poligonales. Entrando ya a los polígonos, son figuras geométricas planas, compuestas por líneas rectas. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede tener, en este caso, una curva, un semicírculo, no, tienen que ser líneas rectas. Existen dos tipos de polígonos, los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales. Si vemos acá, este triángulo, todos sus lados miden lo mismo. Recuerden, en este caso de la punta donde se unen es el vértice. La línea que hay de un vértice a otro vértice se llama lado. Y si yo llego a trazar una línea de este vértice a este vértice, así, se convierte en una diagonal. Bueno, entonces tengan claros esos tres conceptos: vértice, lado y diagonal. Entonces, los polígonos regulares que tienen todos sus lados iguales se llaman triángulo equilátero si tiene 3 lados, que es este, pentágono cuadrado regular, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono. Listo, ya dependiendo la cantidad de lados que tenga. 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Dependiendo la cantidad de lados que tenga. Los polígonos irregulares funcionan de la misma forma. ¿Qué diferencia tienen? Que sus lados no miden todos la misma cantidad, y es diferente. Entonces, en este triángulo, este lado es más cortico que este y este es aún más largo. Entonces ya depende de la figura que estemos armando y la cantidad de lados. Los clasificamos en triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, dependiendo la cantidad de lados que tenga. En este tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, quiere decir que es un pentágono. Este tiene 6 lados, hexágono. No importa que no sean iguales porque de eso consisten los polígonos irregulares. Ahora vamos a ver el perímetro de un polígono, ya sea regular o irregular, sé que se encuentra de la misma forma. Entonces, en este caso, es un polígono irregular. ¿Cuántos lados tiene ese polígono regular? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Entonces es un hexágono. Y al tener 6 lados, cada lado mide diferente. El perímetro, ¿qué es? La medida que tiene a su alrededor este polígono. O sea, cuánto mide todo su alrededor. Para hacer esto, lo que hacemos es sumar todos los lados. Entonces, en este caso, como es un polígono irregular, cada lado mide diferente. Entonces, acá hay un valor, acá hay otro valor, otro, y lo sumamos para que al final nos dé el total. En el caso de un polígono regular, como sabemos que todos sus lados son iguales, pues tomamos el valor y lo multiplicamos por la cantidad de lados. En este caso, 2.6, y lo multiplicamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Aquí está. Lo multiplicamos por 6 lados y eso nos da 15,72. Es lo mismo de decir 2.62 más 2.62 más 2.62 más 2.62 más 2.62 más 2.62. Es lo mismo. Entonces ustedes deciden si suman todos sus lados así sean iguales o lo multiplican por la cantidad, les va a dar el mismo valor. Ahora sí entremos a cada uno de los polígonos que hay. El triángulo. Entonces, el triángulo tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. ¿Qué quiere decir? 3 lados, aquí hay 1, 2 y 3. 3 vértices, 1, 2
y 3, y cada vértice tiene su ángulo, 1, 2 y 3. ¿Qué caracteriza a los triángulos? Que la suma de sus ángulos interiores siempre tiene que dar 180. Entonces, si este ángulo mide, no sé, 45, ¿cuánto tiene que medir este y cuánto tiene que medir este para que en el total me dé 180? O sea, que si yo sumo el total de los ángulos, me tiene que dar 180, siempre. Y esto ya lo vamos a ver aquí más adelante. Aquí. Entonces, si yo digo que uno de mis lados, el lado A, me mide 80 y mi lado C me mide 45 y mi lado B me mide 55, tengo que sumarlos a ver si eso me da 180. Entonces 80 más 45 serían 125, más 55 me daría 180. Entonces podría decir que mi ángulo, mi triángulo sí es triángulo. ¿Por qué? Porque al sumar 80 más 45 más 55 me dio 180. ¿Listo? Entonces, los triángulos se clasifican primero por sus lados y después por sus ángulos. Entonces, la clasificación por sus lados, ustedes ya la conocen, la han visto muchas veces. Equilátero, isósceles, escaleno. Un triángulo equilátero quiere decir que todos sus lados tienen la misma medida, miden lo mismo. Si este mide 3, acá también mide 3 y acá también mide 3. Todos sus lados miden lo mismo. El triángulo isósceles es porque dos de sus lados son iguales y uno es diferente. Entonces, si aquí mide 5 y acá mide 5, si acá 5 y acá 5, que acá mida 4. Entonces, dos lados iguales y uno diferente. Y el triángulo escaleno es porque todos sus lados son diferentes. Entonces, este mide 7, este mide 5 y este mide 8. Entonces, cada uno mide diferente. Esa es la clasificación según los lados. Ahora vamos a ver la clasificación según los ángulos, pero quiero que tengan presente algo. Acá, esto es un ángulo recto. ¿Listo? Aquí se forma un ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Que mide 90 grados. Eso quiere decir un ángulo recto que mide 90 grados. Y siempre se va a ver de esta forma, cerrado, totalmente recto. O sea, como la esquina de un cuadrado. Así se va a ver, 90 grados. Un ángulo recto. Ángulos agudos. Ángulo agudo quiere decir que su ángulo mide menos de 90 grados. Es menor a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que es chiquito. ¿Listo? No se va a pasar de acá. Va a ser de aquí a aquí. Va a ser más chiquito. Si es un ángulo agudo, es más chiquito, cerrado. Y el siguiente es un ángulo obtuso. ¿Por qué es obtuso? Porque se pasa de los 90 grados. O sea, se pasa de esta línea recta. Se pasó. Entonces a esto se le llama ángulo obtuso. Ya que tienen claro los ángulos, este es mayor de 90 grados. Esto también, claro, hay otro tipo de ángulo. Es cuando esta línea se abre en su totalidad y acá se une otro. Entonces, cuando aquí en el centro está el ángulo totalmente abierto, o sea, ya se pasó del obtuso y mide 180 grados exacticos, quiere decir que es un ángulo llano. A eso se le debe que vamos al llano, porque es plano, totalmente recto. ¿Listo? Entonces volvamos ahora sí. En los triángulos
se clasifican según los ángulos como sean. Entonces, si sus tres ángulos son agudos, o sea, son chiquitos, como en este caso, cerrado, cerrado y cerrado, se le llama triángulo acutángulo, porque son triángulos cerrados. Todos sus ángulos son chiquitos. Acá, triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, mire, este lado es totalmente recto. Así los otros dos sean chiquitos, este es recto. Cuando tiene un ángulo recto, se le llama triángulo rectángulo. Está recto. Y triángulo obtusángulo quiere decir que tiene uno de sus lados con un ángulo obtuso. Mírenlo acá. Este es agudo, pero este grandote es obtuso. Entonces, como hay un obtuso y el resto son agudos, se le llama obtusángulo. Aquí, ángulo exterior de un triángulo. Es cuando mi triángulo se une con una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo ya no es solamente el ángulo del triángulo, como este rosadito que está aquí en esta esquina, no, sino ya se me sobrepasa a otra línea externa. ¿Listo? Vamos con las actividades del cuaderno. Entonces, los polígonos y el perímetro. Entonces, completa las siguientes frases. Un triángulo es un polígono de... ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tiene 3 lados. Entonces, ¿cómo se le llama cuando tiene 4 lados? Entonces, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Así sucesivamente la cantidad de lados que tengan. Ustedes verifican. Acá, escribe el nombre adecuado para cada recuadro. Entonces, cuando se une, ¿cómo se llama? Vértice. Cuando está una línea atravesada, ¿cómo se llama? Diagonal. ¿Esto cómo se llama? Lado. Entonces, lo ubican, por favor. Señala cuál de las siguientes figuras son polígonos. Entonces, ¿cuál era la condición? Que todas las líneas fueran rectas. Entonces, miran, ¿cuáles tienen todas las líneas rectas y cuáles no? Acá, completa esta frase. Los cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo se llaman, entonces recuerden, los cuadriláteros están cuadrado, romboide, rombo, rectángulo, trapecio, trapezoide. Entonces, averigüen cada uno de esos y miran cuál de esos cuadra para que pongan ahí. Figuras con 4 lados, esos son los cuadriláteros. Entonces, miran cuáles coinciden para que los ubiquen ahí. Acá, relaciona, entonces van a colorear, van a unir con una línea de color, no sé cómo lo quieran hacer. Un acutángulo, ¿cuál era la condición para que fuera acutángulo? Que todos sus lados fueran menores de 90 grados. Entonces miran acá cuál, todos son menores. Entonces aquí está, son estos, ¿cierto? Todos son menores, entonces los unen con acutángulo. Obtusángulo, que dos fueran agudos y uno fuera obtuso. Entonces miran, ¿cuáles son menos de 90 y que tenga uno mayor de 90? Y rectángulo, que tenga un ángulo de 90 grados específicamente. Miran cuál y lo unen. Aquí, completa esta tabla. Entonces, acutángulo. Entonces, si este ángulo mide 27, este 75, ¿cuánto debe medir este para que les completen los 180? Recuerden, todos los lados, la suma de los lados de un triángulo tienen que dar 180. Entonces, si este mide 27 y este 75, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180? Y lo ubican en los espacios faltantes. Calcula el ángulo que falta en cada cuadrilátero. Entonces, ustedes verifican. Los cuadrados, la suma de los lados de los cuadrados tiene que dar 360, que es el doble de un triángulo. Entonces, si este mide 82, este mide 75 y este mide 79, ¿cuánto le hace falta para que mida el total? Que son 360. Verifica. Contesta verdadero si son verdaderas o falsos si son falsas según las siguientes afirmaciones. Entonces dice, los tres ángulos de un triángulo obtuso miden 60. ¿Ustedes qué dicen? Entonces verifican. Recuerden siempre estas medidas. Si las pueden anotar en el cuaderno, mucho mejor. Yo ahorita se las envío en una imagen al grupo. Entonces, dado los siguientes polígonos, completa la tabla. La figura A, ¿cuántos lados tiene? El nombre que recibe y si es regular o irregular. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. El nombre que recibe, hexágono. Y si es regular o irregular, es regular. ¿Por qué? Porque todos sus lados miden lo mismo. Así con cada uno. Entonces, mira,
Tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. Entonces, por favor, miren cuáles son los cuadriláteros, que ya lo van a investigar en el punto anterior, y si tienen todos sus lados iguales o diferentes. Traza las diagonales de este pentágono formando una estrella. Entonces, aquí, 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 aquí y aquí, y forman una estrella de 5 puntas. Para rodear un corral de gallinas que tiene forma de pentágono, se han necesitado 140 metros de valla. ¿Cuánto mide el lado del pentágono? Entonces, 140 y lo dividen en 5 lados que tiene un pentágono. Una parcela tiene forma de hexágono regular, 72 metros de lado. ¿Cuántos metros de valla se deben de poner para dejarla totalmente cerrada? Entonces, 72 tiene en un lado, o sea, aquí en este lado. Entonces, 72 acá, 72 acá, 72 acá, 72 acá. Suman todos sus lados y hallan el perímetro. Calcula el perímetro de las siguientes figuras. Uy, esa imagen se ve muy borrosa. Ahorita se las envío los valores como son. Igual. Suma lado más lado más lado. Esto tiene todos sus lados iguales. Entonces este por la cantidad de lados. Este mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este. Suman la cantidad de lados. Completa esta tabla. Entonces, ¿qué valores le ponemos acá? Entonces recuerden, la suma de los lados tiene que dar 360 para los cuadriláteros. Y asimismo van a mirar qué tipo de cuadrilátero es. Calcular área de estas dos figuras. Entonces, ¿cuánto es el área de esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros al cuadrado. Esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros al cuadrado. Igual con estas. Contamos la cantidad de cuadritos. Quinto. Para completar superficies utiliza la medida. Para comparar superficies utilizamos la medida normalmente entonces, ¿qué utilizamos? Centímetros, metros, cuadrados. Ubicamos qué se necesita. Dibuja una figura que tenga la misma área. Entonces, cuenten cuántos cuadros tiene esta y dibujan una que tenga la misma área. Aquí, empareja las figuras que tengan en la misma área. Entonces, miren cuál de estas tienen la misma área. Si este tiene 6 cuadritos, ¿cuál otro también tiene 6 cuadritos? Y las empatan. Todos estos son de áreas. Entonces, contar cantidad de lados. Recuerde que el área se vaya multiplicando un lado por el otro. Todo esto es de áreas. Lado por lado. ¿Listo? Este por este. Este por este. Así se halla el área de esas figuras. Igual. Este por este. Este por este. Igual, chicos, yo estoy pendiente con esta actividad del área para que me pregunten. ¿Listo? Recuerden que el área solamente es multiplicar un lado por el otro. Entonces, estoy pendiente con esta actividad del área para que me estén preguntando a medida que la vayan resolviendo. ¿Listo? Quedo atenta, chicos.